Bien, pues entonces, vamos a dar inicio ya de manera formal, después de haber platicado esto de las recomendaciones generales que debemos de guardar ante este posible inminente inicio de la tercera fase de la pandemia del COVID-19. Vamos a empezar esta sesión hoy 18 de abril del 2020, solamente haciendo la acotación que esta es una sesión que tuvo que haberse realizado el jueves pasado, es decir, el día 16, pero por razones del sistema de Skype, pues no pudimos realizar. Entonces, ya con esto empezamos, y ¿qué les parece si iniciamos precisamente a tratar de entender lo que es el método en Marx? Pero para entender el método en Marx, el método de investigación marxista, tenemos que tratar de entender cómo es que para Marx la realidad es una entidad total que siempre está en un constante movimiento. Y este constante movimiento, la realidad nunca está estática, porque siempre está en un constante movimiento, pero no es un movimiento caótico. Un movimiento caótico significa que nada tiene sentido, que las cosas van de un lado para otro, ¿sí? Aquí no, aquí si bien es cierto, hay un constante movimiento, es un movimiento que se genera precisamente como parte de las estructuras de la realidad y de sus contradicciones, y por supuesto toda contradicción requiere una resolución. Entonces, para poder entender esta concepción del movimiento en Marx, deberíamos de regresar a la concepción del movimiento en Hegel, que es lo que estábamos tratando de explicar la vez pasada. Nuevamente quiero recordarles a todos ustedes que para mí Hegel, Husserl y Heidegger, las tres H's, las tres grandes H's alemanas, me parecen precisamente pensadores muy complejos que pues hay que revisarlos detenidamente y que no podrían explicarse en una sola sesión, pero vamos a tratar de establecer por lo menos ciertas líneas reflexivas acerca de estos autores para tratar de entender como consecuencia el pensamiento de Carlos Marx, que es el autor que estamos revisando. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Aquí está. Y solamente quiero que me digan si ya están viendo la presentación. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, la sesión pasada yo les estaba explicando esta situación del principio de identidad que corresponde a la lógica aristotélica. Voy a abrir otra hojita para retomar algunas de las ideas, pero tratar de explicarlo de otro modo, a ver si me sale. Recuerden que esto no es tan, digo, no es imposible, pero resulta que tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos explicar esta cuestión de cómo entender el pensamiento de Marx a partir de que el pensamiento de Marx cuestiona, critica, esa sería la palabra más adecuada, critica el pensamiento de Hegel y por supuesto mucho de lo que es la tradición filosófica occidental. Tenemos un bebé en línea, qué buena onda. Yo estoy seguro que él me va a entender muy bien. Bien, partamos de esta idea. A ver. Partamos de esta idea. Cuando nosotros vimos el semestre pasado el problema de la razón,
básicamente nos detuvimos mucho tiempo en determinar qué era la razón, porque finalmente todo el curso que estamos llevando en este momento, perdón, que llevamos en aquel momento, estaba vinculado precisamente en cómo es que se genera ciencia, cómo es que se genera conocimiento. Aquí está. Bueno, pues nosotros decíamos que finalmente para producir ciencia o para producir un conocimiento que tenga un cierto grado de factibilidad, recuerden que yo les discutía a ustedes el concepto de verdad. Bueno, para que un conocimiento sea eh, factible, para que un conocimiento tenga un cierto grado de aplicabilidad, para que ese conocimiento tenga un cierto nivel de practicidad, decíamos nosotros que tenía que ser un pensamiento desde la razón. Y la razón, ustedes recordarán, si no ahorita más o menos se los vuelvo aquí a explicar, este, eh, la razón tenía que ver con una forma especial de pensamiento, ¿se acuerdan? De pensamiento. Y esta forma especial de pensamiento básicamente incluía el problema de la abstracción, también se acordarán. Para que nosotros podamos generar un pensamiento desde la razón, necesitamos básicamente ejercer el camino de la abstracción. Eh, y esta palabrita la vamos a poner aquí como una palabra muy importante, porque si bien es cierto, lo explicamos en aquel momento, a lo mejor no le encontramos la importancia de la misma en los procesos precisamente de generación de un conocimiento con un cierto grado de validez y con un cierto grado de factibilidad. Entonces, eh, regresemos a esta noción de la abstracción. Recuerdo que creo que les hacía yo a ustedes en aquel momento un ejercicio muy básico donde decíamos que había un sujeto, cualquiera de nosotros, y este sujeto se enfrentaba con la realidad, eh, con cualquier elemento externo a él, ¿no? Entonces, este elemento externo a él solamente era entendible, perdón, podía hacerse consciente de ese elemento cuando en primera instancia lo percibía. Entonces, lo que de algún modo está entre el sujeto y el objeto, percepción. ¿Se acuerdan de esto? Ahí está. Es más, no le vamos a poner realidad, le vamos a poner objeto simplemente. O fenómeno, esa sería la expresión más adecuada. Entonces, entre el sujeto y el fenómeno, recuerden que fenómeno es todo aquello que está fuera de mi conciencia, que aparece fuera de mi conciencia, bueno, pues está ahí, justamente fuera de mi conciencia. Y el sujeto, que soy yo, que es cualquiera de nosotros, puede obtener información de este fenómeno a través de la percepción. Pero la percepción, de algún modo, eh, recibe información del fenómeno, pero la información es una información de carácter sensorial. Es decir, nos dice la forma, nos dice el sabor, nos dice la textura, nos dice el olor y qué nos así el sonido, ¿no? Entre las cinco formas de percepción sensorial. ¿Sí me van siguiendo hasta este momento? ¿Hay alguna duda hasta este momento? Alguien que me diga.
No, profe, todo bien. Ok, perfecto, sí. Ok, perfecto. Por favor, recuerden que pueden interrumpirme, en cualquier momento, abriendo el micrófono y preguntando directamente. No se preocupen, finalmente es parte de la clase. Bueno, está bien. Regresemos entonces. Entonces, decíamos nosotros en aquel momento que de pronto la información que recibe este sujeto del fenómeno se va a llegar como representación. Incluso creo que así lo hacíamos en aquel momento. Y entonces, la representación eh, va a entrar a nuestro cerebro y va a ser la base fundamental de la idea, nosotros decíamos. Y esta idea que surge de la representación iba a tener una dimensión expresiva y a esa capacidad que tenemos para poder expresar la idea le llamamos nosotros lenguaje. Y entonces, en este primer nivel, eh, la información que tenemos nosotros de los fenómenos que nos rodean, ¿sí? Generan una, una representación de eso que estamos observando y esa representación se convierte en una idea. Pero después yo les decía que pudiéramos, a ver, voy a copiar esto tantito y lo voy a colocar de este otro lado para para trabajar con esta imagen. Ahí está. Ahora, imagínense, les decía en aquel momento, que este sujeto ya obtuvo una idea, ya logró construir una idea del fenómeno a partir a partir precisamente de este fenómeno de percepción y representación. Pero hasta aquí no hemos hablado todavía de abstracción. ¿En qué momento podemos nosotros hablar de abstracción? ¿Cuándo comienza la abstracción? Bueno, la abstracción inicia cuando, en vez de que tengamos un fenómeno aquí, ahora tenemos una idea. Es decir, es la idea que logramos a partir precisamente del fenómeno, del fenómeno de representación primaria. Aquí está. Obtuvimos una idea a partir de la percepción-representación y esa idea constituye una forma de conocimiento. Vamos a ponerlo aquí como si fuera, como si la S aquí arriba fuera el cerebro del sujeto y esto produce un cierto conocimiento. Ahora, este conocimiento que está aquí, por supuesto que es un conocimiento sensorial. ¿Por qué es un conocimiento sensorial? Porque se derivó precisamente de la percepción sensorial. Si yo digo manzana, si aquí en vez del fenómeno pongo una manzana, la percepción que yo tengo, la percepción sensorial que yo tengo de esa manzana, se va a convertir en una representación ideática, una representación ideática de esa manzana. Y esto, ahorita te contesto, José Luis. Déjame terminar esta idea y ahorita ya te contesto porque eso me vincula con la segunda fase de esto. Entonces, este conocimiento que vamos a obtener de la manzana, va a ser un conocimiento sensorial. Un conocimiento que se obtiene de la percepción sensorial y de la representación que nosotros hacemos en nuestro cerebro de ese fenómeno, se va a convertir en un conocimiento sensorial. Y entonces supongamos que buscamos por acá
una manzana. Una manzana. Aquí. Déjenme buscar una manzana para que lo podamos ejemplificar. Ahí está la manzana. Bueno, aparecen dos manzanas. Esta manzana. Guardar imagen. Como. Ok, escritorio. Pasar a campo. Manzana. Entonces, ahora sí, la traemos desde acá. Colocamos, nos vamos a este equipo. Nos vamos a escritorio. Nos vamos a para pasar. Y por aquí tenemos la manzana. Ahí está. Aquí está nuestra manzana. No salió como yo quería, pero bueno, salió una manzana. Tenemos aquí nuestro fenómeno, que en este caso es una manzana. Nosotros representamos esa manzana y esa es la representación de esa manzana aquí. Ahí no, aquí no. Copia, pega, aquí está. Tenemos esta primera manzana, que es fenómeno, y construimos una idea de manzana precisamente a partir de la expresión directa que tenemos de este sistema de percepción sensorial y representación ideática. Entonces, esta manzana que tenemos aquí representada es conocimiento sensorial. Ahí no pasa nada. Todo mundo construye este tipo de conocimiento sensorial a partir precisamente de vincularse con los fenómenos de la realidad. Por supuesto que comentábamos, y con eso estoy tratando de responder a tu pregunta, podemos abstraer, siempre generamos procesos de abstracción sobre cosas que existen, pero resulta que si hay algo que no existe, no pudiera ser pensado. Solamente que recuerden que existencia no significa realidad no significa connotación de existencia y existencia no significa connotación de materia. Hay cosas que no son materiales, pero que existen como fenómenos. Claro, no son fenómenos de esta representación ideática, sino que son fenómenos ya de la abstracción. Ahorita aguántenme tantito para poder explicar esa segunda fase. En realidad eso ya lo habíamos visto, solamente es un recordatorio, porque a partir de aquí vamos a entender el principio de identidad. Bueno, entonces, este cuadro ya quedó. Ok, este cuadro ya quedó. Pero ahora supongamos que vamos a una segunda fase. Esta es una primera fase. Esta es una primera del conocimiento. Pero ahora supongamos que tuviéramos la capacidad de hacer una segunda fase. Y en esa segunda fase, de hecho sí la tenemos, en esa segunda fase, ahora no voy a pensar el fenómeno directamente, sino que voy a pensar, lo que voy a tener como elemento de pensamiento ya no es el fenómeno en sí, sino la representación ideática o la idea. Recuerden, esto no es un fenómeno, ya es una representación. La idea de la manzana, pues. La idea de la manzana. Bien, las cosas van a empezar a cambiar, porque de principio la relación que tiene el sujeto con el individuo ya no es de percepción. A esta relación le vamos a llamar una relación de
intelección. Exactamente. Pensamos la idea de una idea. Es exactamente lo que sucede. Ahora, en la intelección ya no nos interesan ni las formas, ni el sabor, ni la textura, ni el olor, ni el sonido, porque esto representa la parte empírica, la parte de la percepción sensorial que ya habíamos comentado. En la intelección, ¿sí? En la intelección me interesan otras cosas. En la intelección me interesa, y eso no lo digo yo, lo dijo el viejo Emmanuel Kant, también un filósofo alemán. Él decía que en realidad en la intelección buscamos número, buscamos, cantidad, que sería número, buscamos tiempo, buscamos espacio, ¿sí? Y el tiempo y el espacio no como entidades físicas, sino como entidades relacionales. Aquí también buscamos entonces relaciones, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ya en esta segunda fase, yo ya no estoy buscando, ya no estoy sujeto a la percepción sensorial que me arroja formas físicas, ¿no? Volúmenes que yo puedo percibir, o sabores que yo puedo degustar, o texturas que puedo sentir, olores que puedo respirar, o esnifar, como dicen algunos, y sonidos que puedo audir o escuchar. Entonces, en este caso, yo ya empiezo a pensar sobre las connotaciones problemáticas de una idea. Lo que decía hace un momentito, ¿quién lo dijo? Aquí está. Aquí está. Anaibi, es decir, pensamos la idea de la idea. Aquí ya no estamos pensando entonces en términos de objetos, sino de ideas. Y en las ideas buscamos relaciones, buscamos la expresión de esta idea en el tiempo y en el espacio como determinaciones relacionales, buscamos número, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la representación que yo vuelvo a obtener, porque también vuelvo a obtener una representación, a esta representación ya no le voy a llamar idea, le voy a llamar abstracción. Entonces llegamos precisamente a la palabra clave, a la palabra mágica de esto que estoy tratando de explicarles. Bueno, esto ya lo habíamos visto. La abstracción, utilizando lo que dijo Anaibi, es precisamente esto. La abstracción es la capacidad humana de pensar la idea de una idea. Y entonces, conforme vayamos profundizando en la construcción de esa idea, entonces iremos, digamos, sumergiéndonos más profundamente en la construcción de esa idea, y por supuesto haremos más compleja la abstracción. Regresemos entonces a nuestro punto. Bien, si ya entendimos esta situación, entonces entendemos que hay realidades ideáticas y hay realidades abstractas, ¿sí? Ahora bien, si se dan cuenta, esta representación también genera un cierto tipo de conocimiento, más o menos el esquema que teníamos atrás, ¿no? En esta segunda fase, sí, tenemos un conocimiento, pero ese conocimiento ya no es un conocimiento sensorial, ya es un conocimiento técnico. Los viejos griegos le llamaban techne. Ahí está. Obviamente no estoy hablando de un conocimiento tecnológico,
estoy hablando de un conocimiento técnico. ¿Y qué significa el conocimiento técnico? Bueno, significa en primera instancia, significa que tengo un conocimiento relacional. Y segundo, que tengo un conocimiento de causa, efecto, o un conocimiento de causalidad. ¿Sí? Recuerden, esto es causa, efecto. Ahora bien, si hacemos caso a estas dos fases, vamos a llamarle aquí, esta la segunda fase. Segunda fase, ahí está. Si nosotros hacemos caso a estos dos pequeños esquemitas, nosotros podríamos decir que así se construye el conocimiento, a partir de un enfrentamiento del sujeto con los fenómenos a través de la percepción sensorial que genera una representación ideática, ¿sí? Y después del confrontamiento del sujeto con ideas que generan representaciones abstractas. Entonces, esto pudiera parecer de principio muy esquemático, pero nos va a servir. Es decir, hay cosas más complejas, por supuesto. El pensamiento no es esto. Esto es solamente una representación de cómo pudiéramos pensar y además una representación que sirve para poder explicar esa estructura básica del pensamiento. Pero esto es más complejo, por supuesto. Pero en este momento me va a servir, ¿sí? Precisamente para poder entender el elemento que vamos a tratar de entender. Ahí está. Aquí están las dos fases. La primera fase, la representación ideática, y la segunda, la representación abstracta. Ahora, yo les preguntaría, para hacer aquí la separación, ahí está. Ahora, yo les preguntaría, solamente por curiosidad, si pudiéramos catalogar ambos sistemas con dos palabras. Voy a poner aquí las palabras. Ya, no te recuerdas ahorita. Estaba ahí. Ya no. La palabra concreto. Esta es una palabra clave. ¿Sale? Ahora yo les preguntaría, ¿cuál sería más concreto? ¿La primera fase o la segunda fase? ¿Dónde dejarían ustedes la palabra concreto? ¿Aquí o acá? ¿Escucho? Sí. Voy a empezar a hacer preguntas, porque nada más me escribe Brian y Anaíbi. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos aquí a Axel Uriel, tenemos a Gris. A ver, Gris, ¿tú qué piensas? Contéstame, Gris. Ok, Anaíbi nos dice que en el segundo esquema, porque ya no necesitamos de algo físico, sino del pensamiento. Ok, ahorita te contesto de tu segunda pregunta, digo tu pregunta, ¿no? De si te equivocas o no te equivocas. A ver, quiero escuchar ¿a quién habíamos? A ver, Gris, platícanos, ¿qué piensas? Yo pienso que es como en el segundo, ¿no? O sea, tiene que ver en los dos, pero más en el segundo. Porque al haber una idea, o sea, ya puedes como que construir tu conocimiento sensorial, ¿no? O sea, ya va relacionado con la realidad de los fenómenos que estás pensando. Entonces, pues ya Bueno, puedes con tu conocimiento a partir de una idea y no es necesario tener al fenómeno como tal. claro, claro. Ok, muy bien, gracias, Gris. Oye, ¿estás enfermita, Gris? Sí, ¿Qué tienes? pues es que, pues me enfermé porque
me salí sin suéter y así. Entonces me está cerrando la garganta. Pero nada grave, ya fui al doctor y todo. Ya fuiste al médico. Ok. Ajá, Cuídate mucho, por favor, ¿eh? y Bien, pues gracias. entonces continuamos con esta situación. Eh, Brian nos dice que en la segunda fase, porque ya nos empezamos a preguntar el porqué de las cosas y cómo funcionan. Ujú. Uno tendría la tentación muy facilona de decir, no, esto es más concreto, ¿no? La primera fase. Por qué mucha gente podría pensar que esto es más concreto? Bueno, porque aquí hay una presencia física del fenómeno, eh, y esta presencia física del fenómeno, para muchos dirán, ah, pues ahí está, es lo concreto, porque ahí está, ¿no? Pues no, resulta que no. Para la filosofía, y específicamente después lo vamos a ver para la misma filosofía hegeliana y marxista, lo concreto es precisamente lo pensado. Lo concreto es aquello que permite, como decía aquí Brian, ¿dónde está? Eh, Empezamos a buscar las cosas, y su funcionamiento, y precisamente las realidades que implica es este funcionamiento. Entonces, esto, la primera fase es una fase concreta, perdón, empírica, vamos a llamarla así. Esta es una fase empírica. Empírica. Bueno, la palabra empírica viene de la expresión de la palabra experiencia. Conocemos por nuestra experiencia. Entonces, precisamente el hecho de estar nosotros directamente vinculados sensorialmente con los fenómenos, nos habla de que nosotros estamos experimentando la realidad, experienciando la realidad, y en esa experienciación nosotros vamos obteniendo información de esa realidad. Por ejemplo, todos nosotros aprendimos en algún momento por experiencia, eh, por una cuestión básica de percepción sensorial, eh, a amarrarnos los zapatos, por ejemplo. Pero no creo que alguno de ustedes se haya detenido un día a pensar por qué demonios se tienen que amarrar los zapatos de ese modo, y cuáles son las posibles relaciones internas que explican la necesidad de amarrarse los zapatos. Por supuesto que si eso ocurriera, ya no estarían ustedes en esta primera fase, sino que ya estarían ustedes en una segunda fase, en esta fase de la intelección, y la intelección obviamente es lo concreto. Lo concreto no es la empiria, lo concreto no es lo que vemos, lo concreto es lo que pensamos, porque esta connotación de concreción no se establece la relacionalidad causal, causal de lo real. De tal modo entonces que cuando nosotros tenemos la capacidad, nosotros aplicamos este pensamiento de orden abstracto a una idea o a un fenómeno ideático, nosotros ya no estamos preguntando por el fenómeno, sino estamos preguntando por la relacionalidad causal de ese fenómeno. Es decir, aquí vamos a preguntar sobre sus causas. Vamos, aquí lo voy a colocar para que quede. Vamos a preguntar sobre sus causas, vamos a preguntar acerca sobre su origen, ¿sí? Vamos a preguntar acerca de los elementos que lo conforman, ¿sí? Vamos a preguntarnos sobre las relaciones entre, entre los elementos que lo conforman. Vamos a preguntarnos sobre las leyes probables que funcionan, que funcionan para
la idea, se me fue, perdón, es que entró por aquí una notificación y me distraje. Las leyes probables que funcionan para la representación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya estamos en otra dinámica, digamos, de búsqueda de elementos, de causas, de origen, de relaciones, de leyes probables que hacen que este objeto, esta idea funcione de un cierto modo. Y es esta idea precisamente, estos elementos los que van a hacer que el conocimiento que obtengamos aquí, es decir, esta representación abstracta, en realidad sea, curiosamente, concreta. Lo más concreto que hay no es la cuestión empírica, sino la cuestión que piensa a partir de la causa la realidad del fenómeno que estamos pensando. Es cierto, este fenómeno, esta idea se desprende de este fenómeno y muchas veces tenemos que decir que sería improbable separar el fenómeno de su idea. Voy a ponerlo mejor. Ahí está. Sería difícil separar el fenómeno de la idea, pero ya cuando estamos en el nivel de la concreción, entonces nosotros ya no estamos pensando directamente al fenómeno, aunque lo tengamos como referencia ahí inmediata, sino que estamos pensando en las causas, en los orígenes, en los elementos que lo conforman, en las relaciones que se dan entre los elementos que lo conforman, en las leyes posibles que lo hacen funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos otro nivel más importante de conocimiento y esto es lo que en general se le conoce como concreto. Sí. Exactamente, esa sería, digamos, una connotación más cercana a lo que estamos tratando de decir. Gracias, Axel. La primera fase es empirismo puro, es fenómeno puro, y la segunda ya es ideática, donde el fenómeno queda, digamos, suspendido en la búsqueda ya no solamente de su representación, sino de su causalidad. Entonces, ahí empieza el elemento de la concreción. Espero que haya quedado claro este elemento, la concreción. Porque vamos a ver ahora el problema de la identidad, que ya finalmente se desprende de esto, ¿no? Permítanme un segundito, por favor, solamente un segundito. No me tardo. Bien, ya estoy de retorno. Ya empezaban a silbar. No, asesinos, de aquí no hay cácaros, ¿eh? Es que se me acabó mi agüita y tuve que ir por un poco más. Bien, entonces empecemos ahora a tratar de entender el problema de la identidad. Ya entendimos qué es lo abstracto, ya entendimos qué es lo concreto, ¿sí? Ya entendimos que finalmente para llegar a lo concreto, necesitamos de este elemento, digamos que entre la fase empírica del conocimiento y la base concreta de este conocimiento está precisamente la abstracción. Vamos a ponerlo aquí. Ahí.
vamos para que se vea como que esta es precisamente la parte que es necesaria para pasar de un elemento empírico a un elemento concreto. La abstracción es la herramienta, digámoslo así, de nuestro cerebro que nos permite precisamente generar esa transición entre el conocimiento de las cosas empíricas hacia el conocimiento de las cosas concretas. ¿Sí? Ahí está, ya quedó bien nuestro esquema. Por lo menos más entendible, espero yo. Si hubiera alguna duda sobre el esquema, bueno, pues lo podemos discutir, pero de principio así quedaría esta situación. Ahora, no hay más preguntas, no. Bien, entonces, ahora lo que tenemos nosotros que pensar es el problema de la identidad. Y lo vamos a colocar de este lado. ¿A qué le vamos a... ¿Qué es la identidad? ¿Está? Vámonos sobre el problema de la identidad. Y lo vamos a vincular con esto que acabamos de revisar. Bien. La identidad está vinculada en principio con lo que nosotros discutimos en algún momento en el curso pasado sobre el problema de la verdad. ¿Sí? Y pudiéramos, aunque yo les he dicho que no tenemos, que la ciencia no busca objetos verdaderos o no produce objetos verdaderos, lo cierto es que en el origen de la filosofía sí había una búsqueda de la verdad, ¿sí? Y partamos de esta construcción, de este concepto, del concepto de verdad. Quizá para poder entenderlo más adecuadamente, pues pudiéramos nosotros decir que la verdad, en primera instancia, corresponde a un estado en el que lo dicho corresponde con lo sucedido. Bueno, vamos a poner eso. En lo que lo dicho corresponde con lo sucedido. Esta es una definición muy vaga de lo que es la verdad, pero nos va a ayudar nos va a ayudar a entender un poquito más allá. Entonces, cuando te dice tu mamá, dime la verdad, te está diciendo que aquello que estás diciendo corresponda con el acto específico de lo que sucedió. ¿Por qué llegaste a las 11 de la noche? Dime la verdad. No quieres saber cualquier pretexto que tú tengas para haber llegado tarde. Quieres saber exactamente por qué llegaste tarde y que eso que estás diciendo corresponda con lo sucedido. En ese sentido, las mamás y los papás que hacen esa exigencia de verdad, pues están directamente vinculadas con este problema que estamos nosotros ahorita definiendo. Bien, el único problema es que esta situación pues siempre entra en contradicción precisamente porque muchas veces lo que dices no corresponde con lo que sucede. Entonces, pónganse a pensar en lo que, por ejemplo, hace poco, seguramente ustedes lo leyeron en las redes sociales, el señor Derbez dijo con respecto a lo que supuestamente estaba sucediendo en algunos hospitales del país, que no ha habido una responsabilidad gubernamental con respecto a al abasto
de los elementos de cuidado para el personal médico de sus hospitales, y que ha generado, pues obviamente, un riesgo eh, de, de contagio para todo el personal del sector salud. Y tendremos que preguntarnos, ¿eso que dijo Derbez, eso dicho, corresponde con lo sucedido? Y entonces, si nosotros asumimos que eso que él dijo sí corresponde con lo sucedido, entonces podemos decir que lo que dijo fue verdadero, verdad. Y bueno, aquí podemos entrar con un montón de posibles interpretaciones, pero en términos generales, lo dicho por el señor Derbez, aunque el señor, no le dé yo la cualidad de ser un analista, eh, no lo reconozco como tal, pero finalmente lo dicho por él sí corresponde con lo que está sucediendo a nivel nacional. Eh, y no había necesidad de que el señor Derbez lo dijera, o sea, eso está sucediendo, y por supuesto que iba a generar mecanismos jurídicos, legales, administrativos, para que todos estos hospitales del país pudieran recibir todos los pertrechos que se requieren para poder enfrentar este COVID. Pero si nosotros vamos a la estructura lógica de esto, lo que dijo sí correspondió con lo dicho. Ok, ese es un primer caso. El segundo caso, no sé, también hace unos días en las redes sociales apareció un periódico del estado de Chihuahua, donde en primera plana aparecían una habitación llena de cadáveres, y decía que eso es lo que estaba sucediendo en ese momento en Chihuahua, ¿sí? En el estado de Chihuahua. Resulta que después descubrieron que esa fotografía en realidad correspondía a una fotografía distribuida por internet de lo que supuestamente pudo haber sucedido en Ecuador hace menos de un mes, donde en efecto veíamos cómo los muertos estaban incluso en las calles, y había muertos en las casas que el Estado y el sistema funerario no podía recuperar con la premura que la situación ameritaba. Entonces, ahí lo que dijo este periódico de Chihuahua, de que ahí se estaban apilando los cuerpos de los muertos por COVID en Chihuahua, en realidad no, eso dicho, no correspondió con lo sucedido. De tal modo que, bueno, es obvio que si no es verdadero, entonces es falso. A ver, permítanme, dejen revisar la pregunta. O sea que los hechos o lo evidente se considera la verdad. En este primer momento, sí, pero vamos a ir complejizando, porque esto es lo que sucede de manera empírica, ¿no? De manera empírica, lo dicho, que corresponde con lo sucedido, es verdadero, claro. Si te dicen que te aman, lo dicho tiene que corresponder con lo que sucede, porque si dicen que te aman, pero no te llaman, no te dan la atención adecuada, no existe la fraternidad ni el compromiso con el crecimiento del otro, no está tan atento y al tanto de ti, pues seguramente que eso dicho de que te ama, pues obviamente tendrá que ser puesto en consideración y en duda. En este primer nivel, la verdad corresponde precisamente a esta cuestión. Pero cuando ya empezamos a darnos cuenta que muchas veces lo que sucede tiene infinidad de posibles explicaciones, entonces ya las cosas ya no son tan sencillas, porque lo que sucede muchas veces es dicho de muchos modos, y cada uno de esos modos que se dicen de lo sucedido pueden ser de algún modo verdaderos. Y entonces, por supuesto que esto nos lleva
nos lleva a plantearnos la duda, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros en un primer instante podamos decir que la verdad está correlacionada entre estos dos elementos si finalmente hay muchas formas de decir lo sucedido? Supongamos que en un cierto crucero ocurre un accidente. Aquí está el accidente. Y entonces alguien, ay, híjole, así no. Creo que es con esto. Supongamos que aquí sucede un accidente, pero tenemos nosotros a una persona que está, lo voy a hacer más grande, a una persona que está aquí, a otra persona que está aquí, a otra persona que está aquí, y supongamos la persona que está aquí. Ahí está. Tenemos, como en la película de Busa Caperuza, 4 visiones y 4 dichos de lo que sucedió. Seguramente que este primero, al que le podemos llamar simplemente A, tendrá una forma de decir lo que sucedió que corresponderá, que por supuesto va a corresponder, y que por eso es que técnicamente debería de ser verdadera, a lo que dijo B, a lo que dijo C, a lo que dijo C, a lo que puede decir D, que iba dentro del auto, ¿no? Muy bueno. D. Entonces, lo que diga A, lo que diga B, lo que diga C y lo que diga D pueden corresponder entre lo dicho y lo sucedido. Luego entonces aquí tendremos un problema, tenemos 4 verdades. Si lo pensáramos ya en términos más prácticos, tendríamos 4 verdades. Y las 4 deberían de ser acotadas como tales, en tanto que lo que dijo A corresponde con lo sucedido, pero también lo dicho por B, lo dicho por C y lo dicho por D. El único problema es que desde donde estaba B, él tuvo una forma de ver lo sucedido, mientras que la perspectiva precisamente, la perspectiva que cada uno tiene, va a decir cosas diferentes y las 4 serán verdaderas, ¿sí? Las 4 van a ser verdaderas porque corresponden con lo sucedido. Entonces, aquí este es el primer problema si nosotros nos quedáramos solamente con este principio. Claro, no es que sea mentira lo que diga uno y otro. En realidad, los 4 dicen la verdad. Porque mientras lo que dice A, B, C o D corresponda con lo que sucedió, bueno, entonces será verdadero. Y esto es un problema lógico, porque tendremos que decirnos, ¿hay 4 verdades? Esa sería nuestra primera pregunta, ¿no? Aquí está. O tendremos que responder una, que es precisamente la que nos plantea ahorita en este momento Gris, la cuestión de si existe una verdad, si existe una sola verdad. A lo mejor compuesta por las 4 expresiones aquí dadas, ¿no? Pero finalmente, la pregunta es si existen 4 verdades o si existe solamente una verdad, ¿sí? Y entonces es aquí donde empieza el problema filosófico, porque la filosofía no puede asumir, por lo menos la filosofía de los griegos, la filosofía de esta, de esta etapa de la razón filosófica, ¿se acuerdan que solo vimos? Ellos dirían, no, espérame, existe solamente una verdad. Y entonces, ¿qué pasa con las 4 perspectivas? Recuerden que para Parménides, el
poema raro ese que leímos, hay doxa, es decir, hay opinión, y hay episteme, ¿sí? Que es precisamente conocimiento de la verdad. Entonces, para esta filosofía griega parmenidiana, no podría haber cuatro verdades. Para esta filosofía hay cuatro opiniones acerca de la verdad, pero tendríamos que buscar esa sola verdad. Entonces, el principio filosófico nos dice, que solamente hay una verdad, ¿sí? No cuatro verdades, hay cuatro opiniones acerca de la verdad, pero quedarán registradas simplemente como como opiniones, pero no como verdades, aunque correspondan en lo general, lo dicho, con lo sucedido. Y entonces la gran pregunta es, bueno, si aquí hay cuatro opiniones, entonces, ¿cuál es la verdad? Y eso es precisamente lo que van a tratar de responder los primeros filósofos, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que algo sea verdadero? A ver, nos quedamos con esa pregunta y contesto las preguntas que aquí están. No, todavía no estaríamos en el nivel de lo concreto, todavía estaríamos en el nivel de la empiria. Para poder llegar al nivel de lo concreto, necesitaríamos, en efecto, hacer una indagación acerca de las causas, acerca de las posibles leyes que explican, recuerden eso, ¿eh? Entonces, no, la verdad la verdad no se genera por la suma de las cuatro verdades. Eso sería absurdo. Porque las cuatro verdades en realidad son cuatro opiniones diversas sobre un solo proceso, sobre un solo fenómeno, pero ninguna de ellas en realidad podrá tener la connotación determinante de ser explicativa de todos los elementos que constituyeron ese evento. Entonces, no, la verdad no se construiría por la suma de las cuatro verdades. De hecho, Parménides prácticamente diría, bueno, esto se construyó de ese modo, pero en realidad son cuatro opiniones diversas. No las tomaría en cuenta porque no serían parte de la estructura de la verdad. La segunda pregunta, Gris nos dice, ¿las opiniones pueden ser algo concreto? No. Las opiniones, si las colocamos aquí en este esquema, las opiniones todavía están en el ámbito de la experiencia, ¿sí? Yo vi que el conductor iba descuidado revisando su celular. Y el de allá dice, no, lo que pasa es que el que salió por la calle lateral no respetó el semáforo. Y el tercero que andaba por allá papaloteando y de pronto volteó, solamente vio que el choque se estaba generando cuando estaba el SIGA. Digamos que esas son las cuatro. Las cuatro corresponden a elementos de lo sucedido, pero, y aunque las cuatro pudieran tener razón, no significa que las cuatro sean verdaderas, ¿no? Entonces, ahí está precisamente, eso es lo que queremos saber. Entonces, ¿cómo podremos saber la realidad de lo sucedido? Precisamente abandonando la estructura de la empiria para llegar a los elementos de la causalidad, es decir, a lo concreto. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, regresemos a este asunto que estamos hablando de la identidad. Bien, entonces tenemos que volver a preguntarnos si la verdad solamente es este estado en el que lo dicho corresponde con lo sucedido. Y entonces tenemos que decir que esto solamente es así en el ámbito de la doxa. Es decir,
En el ámbito de la opinión, sí. Entonces, si tú le preguntas a tu novio o a tu novia si te ama, y resulta que en este 14 de febrero sí te llevó un regalito, un osito de peluche, entonces tú dices, sí me ama, ¿no? Pero esto sería solamente la estructura de la opinión que no tiene, que aunque se acerca al principio de la verdad, diría la diosa de Parménides, no es verdadero, es simplemente opinión. Bien, entonces vayamos precisamente a la construcción de los principios filosóficos de la verdad. Por supuesto que tengo que hacer la acotación. Estamos hablando de la etapa que nosotros le llamamos la razón filosófica. Por eso era importante que se la aprendieran. Hay filosófica. En esta etapa, que es la primera etapa de las 5 que vimos, el principio filosófico que va a explicar a la verdad tiene que ver con las siguientes connotaciones. 1. La realidad es única. Es decir, no hay muchas realidades, es solamente una realidad. Esto obviamente ya lo habíamos discutido en su momento y yo les había insistido en muchas ocasiones que nadie puede decir que vive su realidad única e individual. Entonces, la realidad es única, claro, para todos. Hay una realidad especial para ti, Brian, ni hay una realidad especial para ti, Anaíbi. No hay una realidad especial para mí, porque si así fuera, en mi realidad, yo decretaría la inexistencia del COVID-19 y me la libro, ¿no? Y entonces no hay bronca, porque ustedes, cada quien lo podría hacer en sus realidades individuales, y entonces, pues todos nos podríamos librar como si fuera esto una cuestión de decisión metafísica, nos podríamos librar del COVID sin ningún problema. Pero el principio filosófico que empieza en el periodo de la razón filosófica nos dice que la realidad es única para todos, ¿sí? Obviamente, el segundo elemento es que la razón es el principio de indagación objetiva de la realidad. Hay muchas formas de decir la realidad, hay muchas formas de decir la verdad, pero la filosofía en sus orígenes nos van a decir que solamente para esa única realidad, para esa realidad que es única para todos, existe un principio de indagación objetiva de esa realidad, y ese principio objetivo es la razón, no hay otra, ¿sí? La capacidad de sistematizar, la capacidad de cuantificar, la capacidad de hacer las cosas de manera lógica, ¿se acuerdan? Bueno, pues todo eso es principio de la razón. Algo bien importante. ¿Se acuerdan que en Parménides, como también en Platón, nosotros veíamos que sus conceptos últimos de episteme, es decir, de razón conducida hacia el conocimiento, tenían cualidades muy particulares. Parménides decía que la verdad, aquí lo voy a colocar, lo voy a colocar aquí a un ladito, otra vez, no, aquí no. Parménides, en el poema ontológico, decía que la verdad
perfecta como una esfera. Nos decía que era ingénita, inmóvil, creada, ya se me olvidó las otras cualidades, pero quedémonos con estas. Dense cuenta que en el viejo Parménides, lo que anda buscando el filósofo no es más que la verdad. Y la verdad no puede darse el lujo de la variedad. Por eso es que no puedes decir que todas las cosas son verdaderas. Tiene que haber solamente una cosa verdadera. Por eso es que dice que es esfera única, acento, única, ingénita, es decir, no tuvo un origen, increada, nadie la creó, inmóvil, no se mueve. Esta idea precisamente la voy aquí a subrayar. No, aquí no se puede subrayar. Bueno, la voy a poner en rojito para que la podamos, la tengamos como un elemento importante. Ahí está. Esta realidad, esta verdad única, ingénita, inmóvil, increada, haría imposible la existencia de cuatro verdades en este caso. La verdad tiene que ser única. Cuando veíamos a Platón, Platón nos decía algo muy semejante. Recuerden que para Platón había dos mundos, aquí está. Había dos mundos más o menos superpuestos. Estoy haciendo un recordatorio, ¿eh? Esto ya lo vimos, esto ya lo saben. Pero bueno, es importante que lo sepan para entender este principio filosófico de la verdad, que va a ayudarnos a entender el problema de la identidad. Bueno, que está ahí arriba. Ok. Platón nos hablaba de dos mundos superpuestos. ¿Se acuerdan? El mundo de los fenómenos. Que la chihuahua. El mundo fenoménico. Aquí está. Y nos hablaba del mundo de las ideas. Vimos. Y a ese mundo de las ideas, casi todo el mundo se acuerda con la famosa frase topos uranos. Ahí está. Bueno, la realidad, para Platón, la realidad no estaba aquí. La realidad, lo concreto, estaba aquí, en el mundo de las ideas. Porque aquí en el mundo de las ideas era el mundo de las ideas perfectas. Y si son perfectas, tienen la misma cualidad que Parménides pensaba con respecto de la verdad. Son únicas, son ingénitas, son inmóviles y son creadas. Entonces, en esta dinámica, regreso aquí, en esta explicación, la verdad solamente es una, la realidad es única, perdón. Y la razón es el principio de indagación objetiva de la realidad. Pero además, si la realidad es única, la verdad también lo es. Es decir, es única y lo es para todos. Por supuesto que esto va a ser cuestionado mucho tiempo después, pero en ese momento funcionaba y de algún modo sigue funcionando aún para muchos. Y bueno, para todos, de hecho, pero funciona ya con ciertas críticas, ¿no? Con ciertos elementos ya no tan aceptables. Pero bueno, la verdad también es única para todos. Ahora bien, la verdad entonces va a tener estos elementos, va a ser única, porque es para todos, va a ser ingénita, quién sabe quién lo creó, no tuvo un origen, va a ser inmóvil,
¿sí? La verdad para este principio filosófico va a ser inmóvil y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque entonces el cuarto principio es para toda pregunta realizada, claro, pregunta realizada hacia la realidad, existe solo una respuesta verdadera. ¿Por qué este principio es importante? Bueno, precisamente porque este principio nos dice que la realidad, parte, perdón, de la idea de que la realidad y la verdad son únicas. Y entonces, si tú haces una pregunta que tiene distintas respuestas, esa pregunta está mal planteada. Pero además, cada una de las respuestas será tratada simplemente como doxa, como opinión. Para que una verdad sea tratada como verdadera, tenemos nosotros entonces que someterla a los principios de indagación lógica de esa realidad. Y esa indagación nos dice que toda pregunta realizada, para cada pregunta realizada, existe solo una respuesta verdadera. Digamos que aquí funciona el principio de que una pregunta es igual a una respuesta verdadera. Incluso se lo aplicamos en los exámenes. En los exámenes les ponemos una pregunta y sabemos que solamente una respuesta es verdadera. Podemos ponerles una pregunta de opción múltiple, pero de las 4 o 5 opciones que tienen ahí, solamente una será verdadera. Así funciona desde Platón. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que escuchen esto, que aquí es donde ya viene el principio de la identidad. Nos está diciendo que entre el enunciado interrogativo, es decir, la pregunta, y el enunciado explicativo, es decir, la respuesta, hay una correlacionalidad lógica que no puede romperse. Y entonces, lo que yo digo, lo que yo pregunto, perdón, de A, vamos a ponerlo aquí, pero mayúsculo. Lo que yo pregunto de A tiene que corresponder a su enunciado explicativo. De tal modo, entonces, que lo que yo pregunto de A, lo que yo explico de A, y aquí viene el tercer elemento, que es el que está precisamente aquí expresado como lo sucedido, y lo que realmente sucede con A como fenómeno, ¿sí? Como fenómeno explicado, ahí, tiene que ser iguales. Ahí está. Entonces, algo es verdadero cuando yo hago una pregunta acerca de la verdad y trato de establecer precisamente este principio de que toda pregunta realizada solo existe, para cada pregunta realizada, solo existe una respuesta verdadera que se refiere al fenómeno explicado. Entonces, se dan cuenta, si yo pregunto por A, el enunciado explicativo tiene que estar vinculado precisamente con las cualidades de ese A que es explicado y con el fenómeno al que corresponde ese A. Cuando estas tres cosas están emparejadas en términos de su interrogación, de su enunciado explicativo y de la cualidad del fenómeno explicado, es cuando se sucede
el principio de identidad. Por eso yo les decía en la sesión pasada que si nosotros queremos entender un fenómeno, a nosotros nos han dicho, aquí está, quiero entender lo que es un triángulo rectángulo, solamente lo entiendo en términos de lo que yo pregunto acerca del triángulo rectángulo, que podría ser algo así como, ¿qué es lo que hace que un triángulo sea rectángulo? Porque eso lo diferencia de cualquier otro triángulo, del triángulo isósceles, del triángulo equilátero, y segundo, determinar esa naturaleza esencial que hace, ese principio esencial que hace que este triángulo lo sea, que es precisamente el tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y que esto corresponda con el fenómeno explicado, que en este caso es esta representación dimensional de lo que es ese triángulo rectángulo. Cuando nosotros decimos el principio de identidad, es prácticamente el encuentro de estos elementos que me llevan de la observación del fenómeno a su concreción. Y ahora sí, ya tenemos un elemento diferente. Ya no solamente estoy generando opinión, ahora lo que estoy buscando es que, en efecto, después de entender que toda verdad, que todo objeto es propicio, que todo objeto es propicio para cada pregunta, entonces en ese momento ya encuentro yo un elemento de identidad entre la pregunta, entre el enunciado y entre el fenómeno explicado. ¿Le llamo ahorita? Permítanme. Sí. Entonces, este es el principio que además con el cual nosotros aprendemos. Desde que somos pequeños nos han dicho que cuando nos enseñaron el abecedario, ¿sí? Nos enseñaron finalmente que A es igual a porque tiene una forma geométrica o tiene trazos geométricos como estos que estoy haciendo, ¿no? Entonces, dos líneas atravesadas por una línea paralela, entonces esto constituye el A. Y siempre el A va a ser igual en todos lados. Ahí no importa. Este A será siempre un A en todos lados. Este triángulo rectángulo será un triángulo rectángulo en todos lados. Siempre el triángulo será igual a sí mismo. Y es lo que nos han enseñado. Así aprendemos, así nos enseñan en la universidad. Por eso es que les hacemos preguntas donde queremos que ustedes nos den la respuesta verdadera. Y puede haber muchas posibles respuestas, pero nos interesa la respuesta verdadera porque pensamos que así funciona la realidad. Miren, ya estamos terminando, ya estamos terminando esta parte. Ya van a ser las 2 de la tarde. Entonces estamos a punto de terminar. Aguántenme solamente unos minutitos para poder concluir esta idea, ¿vale? Y ya dejen de jugar. Dejen de jugar con Mario, pobrecito, lo están saque y saque. Entonces, si bien aquí no podemos hacer el seguimiento de quién está haciendo esta travesura, pues podemos tomar medidas más drásticas, ¿no? Por cada vez que saquen a Mario, les voy a bajar un punto a todos, a ver si lo siguen haciendo. ¿Vale? Bueno, entonces termino esta idea, porque finalmente, aunque le dimos toda una vuelta impresionante, volvimos a caer al problema del principio de la identidad otra vez. Entonces, recapitulemos solamente.
Si nosotros pensamos en que hay por lo menos dos fases del conocimiento, que va desde la representación, desde el vínculo que tenemos como sujetos frente a los fenómenos y su representación ideática, que de todos modos nos deja en el nivel de la experiencia, en el nivel de la percepción sensorial, y tenemos otro nivel que es el de lo concreto, que es precisamente donde utilizamos la representación abstracta. Pudiéramos nosotros entender cómo se constituye el principio de la identidad. El principio de la identidad se genera justamente como un proceso concreto. Ay, se me fue aquí está. El principio de la identidad es un principio de la concreción que nos permite entender la relacionalidad causal de lo real y nos permite entender precisamente todos los elementos que nosotros buscamos dentro del ámbito de la ciencia, que cuando estamos construyendo o tratando de construir un conocimiento verdadero. Y el principio básico de todos estos elementos está directamente vinculado con este principio de la realidad es única para todos, la razón es el principio de indagación objetiva de la realidad, la verdad también lo es para todos, y en el momento de que estamos indagando acerca de esta verdad, toda pregunta que realicemos solamente posee una respuesta única y verdadera. Todas las respuestas siguientes tendrán que ser falsas. El principio de identidad básicamente nos hace saber que estos elementos que yo conozco están vinculados precisamente por esta relación, digamos, directa entre lo que yo pregunto de la realidad, lo que yo explico de la realidad y lo que sucede realmente en la realidad. Cuando tenemos estos tres principios, entonces se genera el principio de identidad. Pero ¿qué pasaría? Y ahí ya con esta pregunta lo voy a dejar. ¿Qué pasaría si en un momento determinado descubriéramos, aquí está, vamos a poner A, otra vez, pero la vamos a poner grande. Descubriéramos que esto no es así. Es decir, descubriéramos que esta A, para que sucediera, para que esta cosa sucediera, se tuvieron que haber generado, un montón de cosas para que A pudiera existir. Lo voy a colocar acá y lo voy a bajar. Bien. Vamos a suponer entonces que tenemos un principio de realidad que le llamamos A. Pero esta A no surge por sí misma. Aquí sí, en el principio de identidad, A será eterna, siempre será A. Un triángulo rectángulo siempre será un triángulo rectángulo. Un sistema operativo matemático siempre será un sistema operativo. Una expresión algebraica siempre será esa misma expresión algebraica. Y la condición de su existencia tiene que ver precisamente con la capacidad de explicar el fenómeno, de convertirlo en concreto, como ya lo habíamos visto hace un momento, y obviamente constituirlo en la pregunta. Pero supongamos, ahora solamente supongamos, que este A apareció de algún modo. No es un A que exista en sí mismo, sino que esta A se pudo tener precisamente una causa o una serie de causas históricas, conceptuales, teóricas, que van a hacer que al paso del tiempo, a través de los propios elementos que esta A tiene, de pronto
deje de ser A, sino que sea, digamos, aparece un elemento que se le antepone, en este caso B, y que esto entre en un conflicto entre los elementos, y ello lleve a la generación de una nueva forma de realidad llamada C. Aquí está. Esto entra en contradicción. Lo voy a poner por acá. Contradicción. Y la contradicción tiene que ser resuelta. Aquí se genera una especie de lucha entre estos elementos y tiene que ser resuelta. Y el resultado de esta lucha, de esta contradicción, va a ser un nuevo elemento de la realidad que no es A ni es B, sino que es precisamente otra cosa completamente distinta. Entonces, la contradicción que va a llevar a una resolución del conflicto. Pero fíjense en esto lo voy a explicar en la próxima clase, entonces ahorita no se me hagan tantas bolas, pero en esta cuestión, A ya no es igual a A, porque siempre estará en términos de una contradicción con otros elementos que van a generar nuevas formas de realidad. Entonces, cuando nosotros ya pensamos de este modo, yo ya no estoy buscando que mi pregunta tenga que ver directamente con el enunciado que doy y con el fenómeno explicado, sino que ahora estoy pensando en los elementos internos de la contradicción que me va a llevar a un nuevo campo de realidad que se da precisamente a través de la resolución del conflicto que se da entre estos dos elementos. Cuando nosotros pensamos de este modo, ya no pensamos desde el principio de identidad, como aquí, sino que pensamos ya dentro de una estructura, de una filosofía del movimiento que le llamamos dialéctica. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Cómo explicar precisamente el pensamiento dialéctico, que es del que Marx va a partir para poder hacer el análisis de la realidad. La metodología marxista está vinculada, primero, con la capacidad de construir elementos de concreción histórica y segundo, con la capacidad de entender la realidad como producto de un proceso de movimientos internos dentro de la realidad que generarán siempre nuevas, digamos, etapas de esa realidad o nuevos procesos de esa realidad que irán reconstituyéndose así constantemente en esos elementos de contradicción, resolución de conflicto durante el tiempo, la historia, de tal modo que hay un momento en que esta A prácticamente es abandonada para poder constituir nuevos elementos de la realidad de la que estamos analizando. Bueno, aquí lo voy a dejar. Yo sé que no es tan sencillo, pero Marx no es sencillo, pero su método sigue siendo uno de los métodos más importantes para aplicar en las ciencias sociales. Ya vimos que en el caso de Comte, cómo es que el pensamiento de Comte nos lleva necesariamente a una visión netamente instrumental, netamente cuantitativa, netamente bajo el principio de la identidad, mientras que Marx, el pensamiento de Marx, nos va a llevar a hacer el análisis de la realidad, pero desde una perspectiva de movimiento, de contradicción, de contrarios, de lucha y de resolución a favor de una nueva etapa de la realidad que aunque tenga elementos de los anteriores elementos,
elementos de los anteriores fenómenos, va a ser una nueva etapa de realidad, de tal modo entonces que no hay una realidad que no cambie, sino que al contrario, todo está cambiando. Y si cambia todo, también cambia la pregunta, y también cambian las respuestas, y también cambian los elementos que constituyen la contradicción, y esto nos va a generar precisamente un nuevo conocimiento histórico de la realidad. Lo único que tendríamos que agregar, pero eso lo haremos la próxima sesión, es la condición materialista de la concepción de Marx sobre precisamente estos argumentos epistemológicos. Yo aquí lo dejo, pero bueno, paso a preguntas. ¿Y bien? Bueno, está bien. Entonces yo hago las preguntas. A ver, Andrea. Andrea González. A ver, Andrea. ¿Estás ahí? Andrea. Andrea a la 1. Andrea a las 2. Andrea a las 3. Qué lástima. Vamos a tener que ponerle algo aquí de que no estuvo atenta a este punto de la clase. Vamos a ver quién está. Estrella ya participó. Cris también. A ver, Jennifer Contreras. Jennifer, quisiera ver si me pudieras, mira, Magali ya se fue, qué buena onda. Si me pudieras explicar algo o por lo menos plantear algún tipo de pregunta con respecto a lo que hoy vimos. Sí, Jennifer. Jennifer a la 1. Jennifer a las 2. Jennifer a las 3. Lástima, Jennifer. Perdiste tu oportunidad. Yo creo que voy a empezar a hacer esto, de estarles preguntando, porque a mí se me hace que me dejan ahí conectado el teléfono y se van a realizar sus actividades. Total, después lo van a poder ver en el video y entonces pues no hay ningún problema. Pero no sé exactamente cuántos realmente estén siguiendo este curso, ¿no? Bueno, a ver, aquí Brian y Carla están escribiendo. Bueno, pues veremos qué puede haber de aquí, de retroalimentación. Profe, una pregunta. Dígame usted, ¿quién eres? Gris. Ok, gracias, Iris. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dice que la identidad está vinculada con los problemas de verdad? Está Cuando vinculada con los dice problemas. que Sí. en la verdad también, bueno, es única y no es como inmóvil, entonces ¿por qué se plantea como un problema? Bien. Partamos del ejemplo del accidente que puse ahí, ¿no? Lo que tú tienes ahí son 4 versiones de lo que sucedió, pero lo que no tienes son 4 verdades. Lo único que tienes son 4 opiniones. Acuérdate que Parménides hablaba acerca de la doxa y hablaba acerca de que cada expresión que nosotros digamos acerca de la realidad podrá tener una cierta consideración de verdad, pero no será la verdad. Será solamente eso, una opinión. Algo que nosotros expresamos, que quizá, regreso al esquema, que quizá tenga que ver precisamente que exista una relación directa entre lo dicho y lo sucedido, pero que definitivamente, de acuerdo a la razón, al principio filosófico de la verdad de estos 4 elementos, no va a suceder. Es decir, esto que pasa aquí son solamente opiniones. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a esta verdad? Bueno, desde el principio hay que abandonar las opiniones y entonces hay que empezar a generar un proceso de investigación. La verdad solamente surge a partir de la
investigación, ¿sí? Y la investigación significa simplemente seguir a esto. La realidad se nos presenta simplemente como indicios, pero tenemos nosotros que saber qué es exactamente lo que nos está indicando esa realidad y tenemos que entonces buscar aplicar a esa realidad los principios de causalidad, es decir, buscar la causa, el efecto, buscar su lógica de acción y obviamente esto implica también su sistematización. Entonces, cuando yo llego a este elemento, me doy cuenta que las cuatro opiniones, que las cuatro versiones de la verdad que aquí surgieron, en realidad solamente son cuatro expresiones parciales de esto, pero no es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como investigador bajo este principio de la identidad? Bueno, encontrar precisamente la causa eficiente, formal, y lógica de lo que aquí sucedió, ¿sí? Eso implica hacer un proceso de investigación de tal modo entonces que yo pueda objetivamente dar una explicación. Aquí está, dar un enunciado explicativo sobre el fenómeno explicado. Y entonces llegaré a decir, es que la verdad es que el señor iba a más de 120 kilómetros por hora, iba contestando su teléfono, iba texteando, ¿sí? Y no se dio cuenta del cambio de la luz en el semáforo. Bueno, pues esto que ya hice, no lo hice solamente acotando esta versión o la versión de B o la versión de C o la versión de D, sino en efecto buscando aquello que pudiera explicarme única y suficientemente el fenómeno que quiero relatar, ¿no? Entonces, Entonces, para estudiar la verdad, sí, no te tienes que basar en las doxas, ¿o sí? claro que O sea, no. en las De opiniones. hecho, no, en efecto, no deberías, ¿sí? No deberías de hacerlo porque las opiniones siempre serán expresiones engañosas de la verdad. Y entonces, bueno, pues habría que buscar otro principio, ¿no? Y es precisamente el principio enunciativo de la ciencia que dice que para que yo explique un fenómeno, el que sea, el fenómeno que sea, yo tengo que buscar, interrogar la realidad y generar un enunciado explicativo que de algún modo vincule a estos tres elementos como producto lógico, coherente, estructural, sistemático de eso que estoy explicando. Entonces, para que podamos explicar esta realidad desde esta perspectiva del principio de la verdad, tendríamos que generar estos elementos. Y esto solamente se realiza a partir de procesos de investigación. No hay de otra. Ok, profe, Bien, ¿alguien más gracias. tiene? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Maestro, buenas tardes. Uh-huh. Eh, ¿Eres? Soy Lucía. Ok, gracias. Con el ejemplo de A, nos quiso dar a entender que dependiendo de la perspectiva que tenga cada individuo, es para lo que lo va a aplicar. Por ejemplo, A sigue siendo A, pero por ejemplo tiene un cierto significado para distintas cosas. Por ejemplo, en español, pues representa algo, pero por ejemplo en álgebra tiene algún otro significado. Ok. Es un fenómeno cualquiera, ¿eh? Aquí no estamos, yo no lo estoy expresando como si fuera una letra o un símbolo algebraico, no. Es un fenómeno, ¿no? Puede ser el choque de este auto, o puede ser el coronavirus, o puede ser el nivel de deserción que existe entre los estudiantes de trabajo social de la UAM, perdón, puede ser cualquier fenómeno explicado.
cualquier fenómeno que deba ser explicado. Pero lo que nos dice el principio de identidad es que si yo tengo este fenómeno, que puede ser cualquiera de estos de los que yo dije, yo debo de tener la cualidad de generar una pregunta que me lleve a un proceso de indagación, que es la investigación, que me genere a través de su sistematización, de su búsqueda de causalidad, un enunciado explicativo único de este fenómeno explicado, ¿sí me entiendes? No se trata aquí de establecer que cada quien tenga una perspectiva de A, porque si cada quien tuviera una perspectiva de A, volvemos otra vez a este ejemplo. Cada quien ve el accidente desde el lugar donde lo vio y desde ahí lo explicará, y a lo mejor pudiera tener, partiendo de esta definición primera de verdad, pudieran ser las 4 verdaderas, pero ya dijimos que no, que para la filosofía tiene que haber una sola verdad, y para buscar una sola verdad de 4 verdades o de 4 opiniones de esa verdad, pues tenemos que generar un proceso de indagación y un proceso de racionalización en el cual nosotros, en efecto, encontremos este principio de 1 a 1, es decir, es un fenómeno, aquí está, es un fenómeno, es una pregunta y es un enunciado explicativo, y los 4 están perfectamente correlacionados, y los 4 están perfectamente vinculados en el proceso de indagación, ¿no? Déjenme ver las preguntas. El principio de identidad funciona como un instrumento esencial para una correcta comprensión de una situación. Sí, de hecho sí. El principio de identidad funciona como un elemento que conduce a la investigación racional para encontrar de cada situación una respuesta verdadera, única y concreta. Y escuchen lo que dije, concreta, ¿eh? O sea, producto de un proceso de abstracción o de un proceso de indagación. Dice, entonces, profe, para mantener la verdad sobre el ejemplo, lo que podríamos hacer sería cambiar la pregunta, como como preguntar qué pasó desde el punto de vista de A. No, más bien tendríamos nosotros que establecer que, bueno, de principio me imagino, Sandy, que estás pensando en A. Vamos a pensar que estamos metidos en este rollo. Y entonces tenemos que interrogar a cada uno de ellos, ¿sí? A cada uno de ellos. Por supuesto que cada uno de ellos va a tener un punto de vista diferente, sobre todo porque la perspectiva desde donde es observado, pues obviamente que nos dará aquí por lo menos 4 versiones de la verdad, ¿sí? La primera tentación es creer que si sumamos los 4, entonces ya tenemos la verdad. No, la verdad no estaría en la suma de los 4. ¿Dónde está el signo de más B, más C, más D? No es igual, perdón, no es igual a la verdad. Aunque para muchos eso podría ser la primera tentación, ¿no? Sumo las cuatro opiniones y yo digo, entonces ya tengo la verdad porque ya sumé las 4 opiniones. No, por supuesto que no. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Las 4 opiniones? No. Lo que tenemos que buscar es la causa objetiva, ¿sí? De lo real, ¿no? Es decir, del fenómeno que estamos nosotros indagando.
y para generar la causa objetiva de lo real, posiblemente estas cuatro, digamos, opiniones o estas cuatro perspectivas nos puedan dar un cierto señalamiento, pero no nos darán la verdad. Lo que nos va a dar la verdad es precisamente la indagación. Ay Dios, aquí donde quedó, aquí está, pues está aquí un ladito. La indagación, es decir, lo que nos va a permitir entender esta causa objetiva. Recuerden que para Aristóteles, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Recuerden que para Aristóteles, la relación de los principios que definen a la realidad es que todo es una cadena de causa-efecto. Este choque es un efecto de una serie de causas, pero las causas no son lo que vieron ellos. Las causas fundamentales son lo que ocurrió aquí precisamente que hizo que esto fuera posible. Por eso es que no se puede pensar que la verdad de este proceso se describa solamente como la sumatoria de las explicaciones, sino que tenemos que encontrar la causa que esto generó. Este cuate pudo haber dicho, este cuate venía texteando, y la pregunta es, ¿eso podría ser la causa objetiva de este choque? Este cuate puede decir, es que venía a más de 140 kilómetros, 140 kilómetros por hora en una carretera de 60 kilómetros por hora. Eso podría ser la causa. Este cuate dice que el semáforo acababa de cambiar y no respetó el señalamiento, ¿sí? Bueno, lo cierto es que hay un fenómeno más de fondo que está, que explica, que puede explicar este fenómeno, ¿sí? A ver, permítame tantito, ¿qué dice aquí? ¿Por qué la contradicción necesita una resolución? Bueno, es que precisamente eso es lo que nos ha enseñado el principio de identidad, que no se debe de aceptar la contradicción. Si tú aceptas la contradicción como un elemento de la realidad, la suma de contradicciones lo que va a generar es un oscurecimiento de la explicación o de la verdad. Mientras más perspectivas tengas, por supuesto que esto va a entrar en contradicciones, ¿no? Porque ya de hecho cuando dijimos, A lo que vio fue que venía texteando, B que venía a más de 100 y tantos kilómetros, y C que en realidad no respetó el señalamiento, pues ya entran en contradicción. Y lo que nosotros no queremos en términos del principio filosófico que estábamos estudiando, no queremos estas contradicciones, queremos la verdad, ¿sí? Queremos esa sola verdad que explica ese detalle. Por eso es que no se pueden sumar estos como si fuera una ecuación, decir, ahí está, A más B más C más D es igual a la verdad. No, porque estas son elementos que están en constante contradicción y que no explicarían esta sola verdad. Por eso es importante la indagación, la investigación, y esta investigación nos va a obligar a seguir los indicios objetivos. Es decir, tendríamos nosotros que investigar ahora, a partir de estos elementos, qué fue lo que realmente generó ese accidente. A lo mejor ni siquiera fueron esos, ¿no? Pudo haber sido cualquier otra situación. Pudo haber sido una falla en el motor. Pudo haber sido un momento de distracción que no necesariamente hubiera sido el celular. Pudo haber sido una falla en los frenos, etcétera, etcétera. Es decir, tendríamos que buscar esa causa objetiva que provocó esa situación. Ay, qué preguntota. Qué pregunta, Dulce.
No, de hecho, no. A ver si me puedo explicar por qué te digo que no. El criticismo es una actitud filosófica que busca precisamente no aceptar como verdadero aquello que parece evidente que lo es. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento seguro y universal, el criticismo nos replantearía si en efecto esos elementos que me permiten tener ese conocimiento son válidos, tienen fundamentos sólidos para establecer de ese conocimiento un parangón de orden universal. No, el criticismo de hecho nos diría que todo conocimiento siempre está en constante revisión, mientras que la visión de la lógica aristotélica nos diría que en efecto sí existe la probabilidad de ese conocimiento seguro, de ese conocimiento universal, de ese conocimiento válido para todos, ¿no? Por eso es que mi respuesta a tu pregunta, Dulce, es no, porque el criticismo no es la crítica, ¿eh? El criticismo es un posicionamiento filosófico que curiosamente lo va a desarrollar Emmanuel Kant hasta el siglo XVIII. Bien, Dulce y Jennifer están todavía escribiendo sus preguntas. Esperamos unos segunditos y ya para ir cerrando esta clase. Dice, profe, dice Jennifer, entonces, para poder hacer la investigación debemos encontrar los factores como el problema que hizo que se provocara ese accidente, alguna falla del carro y esas cosas, e incluso enterrar las opiniones de cada opinión que nos plantean. Claro, claro, o sea, esa es la parte que tendríamos que hacer ahora en este momento. Con las nuevas corrientes metodológicas, sí tendríamos que hacer eso. Pero en su momento, lo único que nos interesa es encontrar la causa formal de ese accidente, la causa única que puede explicar ese accidente específicamente o todos los accidentes, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de acotaciones porque nos hacen creer que en efecto la verdad es solamente la suma de las opiniones. No, tenemos que buscar la causa formal que hace que ese fenómeno sea posible como fenómeno en este momento. Sí, claro, es algo factible en este caso. Nosotros buscamos factibilidades, ya se los había yo comentado en algún momento de la clase en el semestre pasado. No buscamos verdades, aunque tenemos que utilizar o remitirnos al concepto de verdad para poder entender, como en esta sesión intenté que entendiéramos, el principio de identidad. Todas las cosas son iguales a sí mismas y cuando preguntamos acerca de la realidad de esta cosa que es igual a sí misma, tenemos que buscar las preguntas adecuadas y hacer las explicaciones adecuadas para poder establecer este principio de identidad. El principio de identidad dice que todas las cosas son iguales solamente a sí mismas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a cerrar esta sesión. Yo les agradezco mucho que hayan estado atentos, sobre todo a los que sí estuvieron atentos. Hay muchos compañeros que no participan, que no hablan, y de pronto, pues en esta circunstancia, perdería yo mucho tiempo pidiéndoles que abrieran su cámara para ver si están ahí, ¿no? Y la verdad es que es demasiado desgastante eso. Entonces, bueno, pues agradezco a los que sí estuvieron
agradezco a los que sí están poniendo atención, y en la próxima sesión nos dedicaríamos exclusivamente al concepto precisamente dialéctico que está en el planteamiento de Carlos Marx, es decir, vamos a analizar este esquema aquí planteado. Bueno, pues procuren tener un bonito fin de semana, muchachos, y nuevamente, pues no puedo terminar esta sesión sin recomendarles que se cuiden mucho. Síganse cuidando y obviamente pues manténganse listos en lo que estamos haciendo para que pues podamos salir todos bien librados de esta contingencia. Y el último consejo que les daría es que si empiezas a sentirte mal, como en el caso de la compañera, la garganta, todo eso, vaya inmediatamente al médico, de veras. Ahorita en este momento no pueden echarse volados, ¿sí? No pueden, no pueden partir de la idea de que es solamente una pequeña tos. En este momento no hay pequeñas toses. En este momento hay un problema grave que puede hacerse más grave si ustedes se convierten en elementos de contagio. Entonces, cuídense mucho, y bueno, pues no salgan, de veras, no salgan si no es necesario. Nos estamos Muchas gracias, viendo, profe. nos estamos viendo el próximo lunes a la hora de clase, ¿vale? Sí, gracias, profe.